Me miró directamente a la cara y soltó una frase como un puñal. Tienes energía de museo. Esta empresa necesita sangre nueva. En ese preciso instante comprendí que ya no era una persona a sus ojos, sino una sombra innecesaria. Si alguna vez te han menospreciado después de dar toda tu vida a un lugar, dale like, suscríbete y deja un comentario abajo, porque la historia que estoy a punto de contar no es solo mía. Podría ser la llamada de atención para muchos. Me llamo Jennifer Crane. Tengo 42 años y dediqué 17 años de mi vida a una empresa con sede en Frankfurt. High-End Systems. Cuando entré, no era más que unas pocas salas reducidas, servidores a punto de colapsar y un departamento de marketing que parecía diapositivas de PowerPoint hechas a toda prisa. Pero yo creía en una cosa. Con procesos y disciplina, el caos puede convertirse en una máquina. Quien me dio esa convicción fue Arthur Hean, el fundador. Una vez me dijo: Jen, el proceso crea permanencia. Eres tú quien evita que todo se desplome. No tenía un título llamativo, solo jefa de coordinación de operaciones, un nombre que nadie fuera entendía. Pero dentro de la empresa, todos sabían. Cuando el departamento legal se perdía, cuando las compras se bloqueaban, cuando las auditorías se convertían en un desastre, me llamaban a mí. Yo era el eje, la columna vertebral invisible. Arthur se fue debilitando. Empezó a olvidar nombres de empleados, a faltar a reuniones importantes. Lo vi deslizarse fuera del imperio que él mismo había construido. Y entonces, como un martillazo al pilar, la Junta otorgó el poder a Bryce, su nieto, un hombre que nunca había tenido que buscarse ni un lugar para aparcar. El día que Bryce apareció con su traje reluciente en la planta 30, supe que mi destino empezaba la cuenta atrás. Entró pavoneándose, escupiendo palabras como sinergia y disrupción, con una sonrisa triunfante, como si acabara de inventar el capitalismo. Pero yo sabía, él era un heredero, no un constructor. En la primera reunión general, Bryce miró alrededor, pero nunca posó la vista en mí. En su lugar, desplazaba la pantalla del móvil, murmurando sobre una criptomoneda que prometía multiplicar por 10 los retornos. Me quedé sentada, en silencio, pero sentí un pinchazo interior. No porque buscara reconocimiento, sino porque me di cuenta, ese tipo ahora estaba al timón. Empecé a notar las señales. Mi acceso al calendario de reuniones fue restringido de forma extraña. Los empleados a los que había formado solo se atrevían a incluirme en copia en los correos en lugar de invitarme a las reuniones. Y entonces lo escuché decirle a Recursos Humanos: Jennifer tiene energía de museo. Está manteniendo esta empresa en el siglo pasado. No reaccioné, porque entendí. Cuando te subestiman, ganas otro tipo de poder: el silencio. Y en ese silencio volví a abrir archivos antiguos, PDFs polvorientos de 2009. Recordé cada apretón de manos con Arthur, cada firma, cada cláusula que habíamos tejido en los cimientos de la compañía. Arthur y yo habíamos redactado cláusulas como trampas ocultas, no por venganza, sino para proteger, para blindar la empresa frente a la ignorancia y la ambición de los parientes. Lo había guardado todo originales, copias, versiones cifradas. Bryce siguió con sus trucos baratos. Sustituyó al responsable de alianzas por un viejo amigo de la universidad. Convirtió todo el sistema wiki en un canal de Slack llamado Bryce Notes. Incluso pensó que instaurar el Casual Shirt Friday era una gran idea. Yo sonreía, asentía, como si acogiera los cambios. Pero en la oscuridad trabajaba en silencio. Renové mi licencia de notaría. Señalé el acuerdo de 19 páginas firmado en 2009. Abrí una cadena de correos privada titulada «Si este idiota me despide». No alimentaba odio, alimentaba estructura. Y esa estructura tenía dientes. Una mañana se acercó a mi mesa, se inclinó y susurró: «Deberías aprender a adaptarte, Jennifer. Quien no cambia se queda atrás». Lo miré directamente a los ojos. Incliné levemente la cabeza y respondí: «Acabas de tocar el tablero de ajedrez, Bryce. Pero yo soy quien colocó cada pieza». «Yo la oye». Se rió,
pensando que bromeaba, pero en mi mirada la llama ya se había encendido. Desde ese día supe. El momento en que levantara el cuchillo sería el mismo en que él hubiera sacado la espoleta de la granada. El día del juicio llegó más rápido de lo que pensé. Un martes por la mañana, a las 7:56, mi teléfono vibró. La notificación era tajante. Quick Sync, sala de conferencias RRHB, 7:59. Sin contexto, sin preparación, solo una trampa torpe puesta con unos cuantos clics. Entré en la sala blanca y fría donde Bryce ya estaba sentado, con las piernas cruzadas como un chiquillo recién salido de un campamento de startups. A su lado estaba Melissa, la directora de RHH, con el rostro pálido, el maquillaje incapaz de ocultar el miedo en sus ojos. Bryce levantó la vista, con una sonrisa ladeada. Jennifer, después de muchas discusiones difíciles, hemos decidido sunset tu puesto. En pocas palabras, la empresa necesita modernizarse. Sunset. Esa fue la palabra que usó, como si yo no fuera más que una campaña de email fallida. Lo miré fijamente sin fruncir el ceño, sin suspirar. Solo incliné la cabeza, como cuando un niño te enseña un garabato y lo llama dragón. Continuó con su actuación. Valoramos profundamente tus contribuciones históricas. Pero en esta era, lo que importa es la relevancia. Ese fue el momento en que me entregó un regalo. Una frase arrogante, descartándome como un vestigio. Y ese regalo se convertiría en la primera piedra de su camino al infierno. Asentí en silencio, sin defensa, sin súplica. Me levanté, tomé mi bolso y dejé atrás una taza de café aún caliente. El desfile más lento de mi vida comenzó, pasando por filas de escritorios donde las miradas se apartaban de mí como si llevara la peste. Nadie se atrevía a mirar. Ningún aplauso, solo un silencio pesado. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, mis manos estaban firmes, pero mi corazón no. Me metí en el coche, cerré la puerta y grité. No fue un alarido desgarrador, solo un sonido bajo y áspero como vapor escapando de un tubo de acero agrietado. Luego, silencio. De inmediato abrí la aplicación del banco. El último sueldo había sido depositado, con sello de hora. Pulsé confirmar, lo guardé. El primer hito legal. Luego conduje directamente a la notaría, con un sobre que había preparado 2 semanas antes. La notaria frunció el ceño al leer la primera línea, pero no preguntó nada. Selló, firmó y me devolvió los papeles. Salí y llamé al servicio de mensajería que había reservado de antemano. Debe ser firmado por la asesora jurídica general, nadie más. Prioridad absoluta. Mientras el mensajero desaparecía en el tráfico de Taunus-Anlaye, me senté en una cafetería frente a Hyun Systems. Con un espresso humeante en la mano, miré a través del cristal a Bryce, riendo con un amigo de la universidad, el mismo al que acababa de nombrar jefe de analítica, aunque no distinguiera un diagrama de Gantt de una loncha de Gouda. Pero él no lo sabía. En la bolsa del mensajero iba la notificación que activaba la cláusula de reversión de 2009, una cláusula antigua, redactada cuando la empresa apenas comenzaba, pero aún vigente, aún legal y aún con colmillos. Decía claramente: si Jennifer L. Crane es despedida sin la aprobación de todo el Consejo y sin un paquete de indemnización conforme a la Carta Orgánica, el control ejecutivo de Hyun Systems revertirá al fideicomiso fundador y a su heredero designado. Ese heredero era yo. Bryce, ingenuo como todo arrogante, pensaba que la historia era algo que se podía borrar con la tecla delete. Pero yo había guardado cada original, cada copia notariada, cada archivo encriptado. Yo poseía el pasado y, por lo tanto, controlaba el futuro. Aquella tarde, en el canal de Slack al que ya no tenía acceso, Bryce publicó un GIF de una escoba barriendo, con el texto: Spring Cleaning Baby. Out with the old. Una oleada de aplausos y emojis de fuego siguió. Algunos excompañeros lo capturaron y me lo enviaron por WhatsApp privado. Uno incluso añadió: no te preocupes, recordamos quién construyó realmente este lugar. Sonreí. La lealtad, una vez sembrada,
no desaparece tan fácilmente. Mientras Bryce brindaba con sushi y kombucha, celebrando su eliminación del lastre heredado, yo me sentaba al otro lado de la calle, escribiendo una cronología en papel amarillo. 07, 59, despido. 08, 41, notaría sellada. 09, 02, mensajero enviado. 12, 03, firma de recepción de la asesora jurídica general. Todo con pruebas, sellos de tiempo, firmas, sellos oficiales. Una cadena irrompible. Esa noche, recibí un breve correo de Lisa Halbrook, la asesora jurídica general. Confirme, por favor, que ha activado la cláusula 4.8. Respondí. Activada. Con sello horario y todas las pruebas adjuntas. Firmado. Jennifer Crane. Palabras corteses, pero frías como el acero. Tras pulsar enviar, abrí un paquete de galletas, encendí mi teléfono secundario y observé cómo llegaban las filtraciones de Slack. Los susurros habían comenzado. Aún no era pánico, pero sí grietas. La máquina gigante empezaba a resquebrajarse desde dentro. Bryce aún no lo había comprendido. Todavía creía que había ganado, pero el reloj ya estaba en marcha. Y ese tic-tac sonaba más fuerte que cualquier vítores en su pequeña fiesta de victoria. 2 días después de que me sunsetearan, las grietas empezaron a extenderse por Giant Systems como fracturas en un vidrio oculto. Mensajes anónimos llegaban sin parar. Un joven asistente me envió una captura de Slack. Bryce arengaba bajo el lema Legacy doesn't equal loyalty. La herencia no equivale a lealtad. Debajo, ningún corazón, solo una cadena de emojis con ojos muy abiertos, como si el personal mirara fijamente al abismo. Se filtró un correo del Departamento de Contabilidad. Q4 Cash Flow Forecast, optimized by Bryce. Pero las fórmulas eran mías, cada nota seguía intacta. Sonreí con frialdad. Un hombre que no distinguía una tabla dinámica de una hoja de cálculo básica pensaba que había optimizado el flujo de caja. El viernes por la noche recibí otro correo anónimo, una captura de pantalla donde Bryce declaraba en el canal general: el trabajo de Jennifer puede ser reemplazado por un plugin de IA de gama media. El futuro es la automatización. Nadie respondió, solo otra cadena de emojis con ojos fulminantes. Guardé la prueba. La archive es en una carpeta llamada Ignition Files. Alú. Mientras tanto, el reloj seguía su curso. Sabía que la junta debía reunirse de nuevo el lunes. Ese sería el día en que el hielo se rompería. Lunes, piso 32, sede de Frankfurt. Yo no estaba en la sala, pero mis contactos me enviaban actualizaciones en vivo. Bryce abrió con un PowerPoint, posando como un orador de TED Talk de segunda categoría. Estamos reinventando Giant Systems. No más lastre. Esto es Halcyon 2. Lian, Min, Future, Proofed. La junta guardó silencio, sus sonrisas finas y frágiles. Al fondo, Lisa Halbrook, asesora jurídica general, hojeaba una carpeta gruesa. Se detuvo en una página. La sala se congeló. Bryce, sin darse cuenta, seguía parloteando sobre Vertical Growth y Decentralized Strategy. Lisa levantó la mano. Disculpen la interrupción. Acaba de llegar un documento legal, notariado, sellado y entregado por mensajero a esta oficina. Bryce hizo un gesto desdeñoso, burlón. Si es de Jennifer, ignórenlo. Ya le dije a RLH que no perdiera tiempo con su ruido. La mirada de Lisa fue gélida. Esto no es ruido. Es la notificación de ejecución de la cláusula 4.8 de la Carta Fundacional de 2009. El aire se volvió denso. Un director de cabello plateado, siempre golpeando su bolígrafo, se detuvo en seco. ¿Es esa la cláusula de reversión? Lisa asintió. Sí, y fue reafirmada como legalmente vinculante en 2018, con las firmas de Arthur Giant y de todo el consejo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Bryce soltó una risa nerviosa. Vamos, solo es un papel viejo. No pueden permitir que una empleada resentida
Revierta la autoridad. La gobernanza no funciona así. Meredith, la presidenta del consejo, más fría que el hielo de Berlín en invierno, cerró su bolígrafo y lo fulminó con la mirada. Despidió a un pilar sin la aprobación del consejo. ¿Y cree que no habría consecuencias? La compostura de Bryce empezó a resquebrajarse. Ella solo era un peso muerto. Estoy limpiando. La empresa necesita sangre nueva. Otro director respondió con frialdad. No estás limpiando nada, Bryce. Acabas de detonar una bomba. Mientras discutían, yo estaba en mi pequeño apartamento en West End, con un café negro frente a mí. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. La Junta está revisando tus documentos. Bryce está sudando. Sonreí. No necesitaba estar en la sala para reclamar mi poder. Solo necesitaba que el reloj siguiera corriendo. En el receso, Bryce arrastró a Lisa al pasillo, con voz cortante. «Tienes que parar esto ya. Demandas, retrasos, lo que sea». Lisa respondió seca. «Ya no tienes autoridad. La cláusula elimina la intervención del CEO una vez activada». Él se quedó helado, susurrando. «No. Imposible. ¿Ella es realmente la heredera designada?» Lisa no contestó. Pero su mirada lo dijo todo. Martes, menos de 24 horas. Bryce regresó tambaleando a la sala de juntas, con el pelo revuelto y la corbata floja. Balbuceaba sobre Brand Transformation New Blood, No Baggage. Nadie rió. Lisa se levantó, con 2 carpetas en la mano, una negra, una roja. Su voz cayó como un martillazo. La cláusula está activa, es legal y quedan 23 horas. Cuando expire, el control ejecutivo regresará al fideicomiso fundador, y la única heredera nombrada en el documento es Jennifer Crane. Oh. Cada palabra cayó como fragmentos de hielo. Bryce se desplomó en una silla, el rostro ceniciento. No, no puede ser. Ella solo es operaciones. Solo, historia. Meredith lo cortó. Cada palabra como un cuchillo. No, ella es el cimiento. Y los cimientos no desaparecen solo porque tú no los veas. Él estalló, casi en pánico. Llamaré a Arthur. Haré que firme de nuevo. Lisa lo interrumpió. Arthur está gravemente enfermo, y la única persona con acceso autorizado al fideicomiso fundador es Jennifer. No tiene salida. La sala cayó en un silencio escalofriante. Bryce miró alrededor, desesperado por apoyo. Nadie se movió. En cambio, todas las miradas lo atravesaban como agujas. «Blue. ¿Van a dejar que ella robe esta empresa?» Meredith respondió con frialdad. «No, Bryce. Tú mismo se la entregaste. En casa, mi teléfono sonaba sin parar. 6 llamadas perdidas de Bryce. El primer mensaje de voz, arrogante. Jennifer, hablemos. Solo es un malentendido. El tercero tembloroso. Por favor, devuélveme la llamada. Yo no lo quise. No escuché más. Dejé que se acumularan como basura esperando al camión. Porque a veces el silencio es el lenguaje más fuerte. Y esta vez, mi silencio fue la campana de muerte de Bryce. El reloj de la pared marcaba los segundos con lentitud. Jueves, 7:50 y 8 a.m. Había pasado la noche en vela, no por nervios, sino porque quería presenciar este momento en su totalidad. El instante en que 17 años de lealtad, las innumerables veces que me menospreciaron, finalmente alcanzaban su punto de quiebre. En la planta 32, la junta directiva estaba sentada en silencio, sin que nadie pronunciara una palabra. Las miradas seguían en silencio la puerta. Sobre la mesa reposaba un grueso expediente legal, un sello rojo brillante y un sobresellado procedente del Tribunal Mercantil de Frankfurt. Bryce estaba apoyado en la pared, la camisa arrugada, la corbata suelta, los ojos hundidos. El hombre que había entrado en la empresa como un salvador, ahora parecía un animal acorralado. A las 8 en punto, el mensajero llamó. Nadie habló. Seguridad le dio paso. El sobre se colocó sobre la mesa frente a Meredith. Ella lo abrió, leyó unas líneas y se lo entregó a Lisa, la asesora legal. Lisa asintió con decisión.
La cláusula 4.8 entra oficialmente en vigor. El control ejecutivo de Heian Systems ha revertido al fideicomiso fundador. La sucesora designada, Jennifer L. Crane. El ambiente se congeló. Bryce soltó una risa temblorosa, intentando contener el temblor. ¿Y ahora qué? ¿Entra aquí con una capa de superhéroe? La puerta se abrió. Entré, sin capa, sin halo, solo un traje negro de corte impecable, el pin de Heian Systems en el pecho y el USB familiar en la mano. Todas las cabezas se volvieron. No porque se les ordenara, sino por la gravedad de la verdad. El poder no vocifera, es silencioso, pero todos sienten su atracción. Caminé hasta la cabecera de la mesa. Me senté. Sin sonrisa, sin asentir. Solo un silencio firme, ese tipo de silencio que hace que una sala se incline. Meredith habló, su voz resonando como un martillo. A partir de las 8 a.m. de hoy, Jennifer Crane asume formalmente el control ejecutivo de Heian Systems conforme a la Carta de 2009. ¿Todos a favor? Mano tras mano se alzaron. Ni un solo voto en contra. Bryce se levantó de un salto gritando. No, no pueden entregar toda esta empresa a una coordinadora de operaciones. Esta es mi empresa. Inserto el USB en la pantalla central. Apareció un mensaje. Manos firmes, ojos claros. Unas pocas frases breves sobre continuidad y valores fundamentales sin mi nombre, sin firma. Pero todos entendieron. En ese momento, seguridad intervino, esperando órdenes. Bryce retrocedió, con la voz quebrada. No hagan el esfuerzo, me iré yo mismo. ¿Pero realmente creen que han ganado? Por primera vez, sonreí. No con arrogancia, sino con la calma de quien domina las reglas del juego. Bryce, un nieto puede apoyarse en los lazos familiares para sentarse en esa silla. Pero cuando la carta habla, la sangre no salva a nadie. El nepotismo es encantador hasta que choca con la carta fundacional. Se quedó paralizado. Le entregué un expediente. Un acuerdo de salida ya firmado. Esta es tu última lección. Considéralo un regalo de despedida. Sus manos temblaron al recibirlo. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio pesado. La puerta se cerró, y en ese instante, el aire pareció volver a limpiarse. Me volví hacia la junta, y hablé por primera vez desde mi regreso. Heian Systems no necesita consignas vacías ni fiestas de kombucha. Necesitamos solidez, como decía Arthur. El proceso crea la permanencia, y yo seré quien cumpla esa promesa. Nadie aplaudió. Solo asintieron con la cabeza. Y supe. El respeto verdadero no proviene del ruido, sino del reconocimiento en silencio. Aquella noche, desde mi nueva oficina en la planta 40, contemplé Frankfurt iluminado como una galaxia artificial. Sobre mi escritorio estaban los papeles de transferencia de poder, el sello del tribunal y un correo de Lisa. Cláusula 4.8. Ejecutada. Cerré los ojos y exhalé. No por cansancio, sino porque, por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Bryce se fue sin alaracas. Desapareció de los pasillos del poder como una nota desafinada que se extingue. Y yo, quien alguna vez llamaron el museo, ahora ocupaba la misma silla que él creía suya. No sentí júbilo. No lo necesitaba. Había vencido con el silencio, la firmeza y los ladrillos que puse desde 2009. Cuando eres quien entiende los cimientos, decides el destino de la casa. Y hoy, la casa llamada Heian Systems volvió a ser mía. Cuando finalmente las luces de la ciudad se encendieron aquella noche, entendí que no se trataba de venganza, sino de justicia. Bryce se había ido, arrastrando consigo el eco hueco de su arrogancia. Yo permanecía allí, en la planta 40, rodeada por papeles sellados, pruebas irrefutables y el peso de 17 años que por fin encontraban sentido. No necesitaba celebraciones ni discursos. Bastaba con sentir cómo cada pieza volvía a encajar en el tablero que yo misma había construido en silencio. Arthur tenía razón. El proceso crea permanencia. Y esa permanencia estaba ahora en mis manos, no como un premio, sino como una responsabilidad.
Miré el horizonte de Frankfurt, las torres de cristal reflejando un futuro que ya no me excluía. Quizás mañana la batalla vuelva con otro rostro, pero hoy sé que el respeto verdadero no se grita, se sostiene con hechos, y yo estoy aquí para sostenerlo. Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez sentiste que tu trabajo era invisible, dale like, suscríbete y deja un comentario, porque quizá tu silencio también tenga más poder del que imaginas.